Vamos a la parte periodística tuya. En la parte periodística tuya, ¿tú recuerdas algunas de las entrevistas más memorables que hayas tenido con personajes o por circunstancias especiales? ¿Te acuerdas de alguna entrevista en especial que haya sido inolvidable? No, porque han sido demasiadas. Yo te podría citar una interesante, que es a don René Vallivian Calderón, que es una persona muy poco conocida, pero muy valiosa, un pensador, un economista. Le hice en Semana, en Última Hora. En Última Hora tenía también una entrevista semanal, así es que imagínate, son años de entrevistas. Y alguna vez he tenido la ambición de recogerlas en un volumen, pero ya es mucho trabajo, mucho trabajo. Algo que a mí me llama la atención como entrevistador ahora, que ya van varias entrevistas que hago, tanto para hacer historias escritas como esas que estoy haciendo contigo, que son más verbales, es que a medida que uno va haciendo más entrevistas, cada vez te vas alimentando más de las vivencias de otras personas. Y eso te va alimentando de una forma increíble tu propia visión del mundo y de cómo es la humanidad. ¿Cómo has sentido tú, después de haber entrevistado a tanta gente y en tantas circunstancias, y a la edad que tienes ya viendo un poco más las cosas hacia atrás, después de haber visto todo ese camino que has recorrido, cómo evalúas tú la actividad que has hecho de haber hecho tantas entrevistas? ¿Qué es lo que te ha terminado quedando de toda esa actividad? Bueno, mira, en mis entrevistas yo he tratado de valorar, porque siempre he buscado gente interesante, gente original, creativa, innovadora. He encontrado que el boliviano común es una persona que desea superar su propia condición, asegurar un techo a su familia, educación a sus hijos, en fin, pero el país es muy duro, muy difícil. Siempre estamos peleando por quítame esas pajas. No hay concordia entre nuestras regiones, entre nuestros grupos étnicos. Hemos hecho, Ricardo Jaimes Freire, que fue un gran poeta, yo recogí una carta de él a su hermano, y él estaba diplomático, y le decía que Bolivia es una odiocracia, es decir, que está consagrada al odio. Y eso me impactó, porque estas gentes de bien que yo he entrevistado muchas veces se ven frustradas por el medio, por el ambiente, por la falta de oportunidades. No depende más bien eso de en qué ambiente te mueves, porque obviamente, ya sea en Bolivia o en cualquier otra sociedad en el mundo, te puedes ir al otro lado del mundo, pero si es que te mueves en un ambiente político o en ambientes donde hay discordia o donde hay peleas, siempre vas a llegar a la misma conclusión. En cambio, si es que te mueves en ambientes donde hay mucha más cooperación, voluntariado, gente que ayuda una a otra, que hay muchísima gente, no solamente aquí en Bolivia, sino en todas partes. Entonces, nunca llegarías a esa conclusión de que es una odiocracia. Creo que más bien depende de en qué ambiente te mueves y cómo es tu personalidad para llegar a esa conclusión. Porque si tienes una personalidad optimista, nunca vas a llegar a esa conclusión. Pero si tienes una personalidad pesimista, inmediatamente llegas a esa conclusión. Entonces eso me da una idea de que tal vez Jaime Freire se movía por esos ambientes y también tenía ese tipo de personalidad. ¿Te parece que algo así puede ser o no? Puede ser, pero
fíjate, el tono que tiene nuestra literatura es un tono de, de lamento, de quejido. El propio Tamayo era un gran pesimista. El, las páginas que le dedicó al Chaco Augusto Céspedes son verdaderamente angustiosas. Medinaceli siempre se sintió frustrado, el autor de la Chascañahui, porque él vivió la vida de las aldeas de Bolivia. Volviendo a Sí, este tema sobre que nuestra literatura puede que sea un poco pesimista y todo, pero no depende eso más bien sí, de qué parte del país es la literatura, porque un poco pasa de que la literatura de gente que vive en las montañas es naturalmente un poco más sí, triste que la gente que vive en las llanuras. En las llanuras ves verde, no ves cerros que te tapan, hay, sí, hay más calor y la gente vive sí, mucho más ligera. Entonces, tal vez la literatura que es proviene verdad. de Santa Cruz es mucho más alegre. Evidentemente. Claro, yo he observado muchas veces eso. Los niños, por ejemplo, en el altiplano, son unos niños muy introvertidos, como sus padres, eh, muy desconfiados con el que llega, con el que pasa por ahí. En cambio, en el oriente hay una alegría natural que, como tú dices, puede deberse a que la naturaleza es más grata, ¿no? Quisiera trasladarme a otro ámbito, Mariano, es el ámbito literario. Sí, En todos, tú has sí. escrito muchísimos libros. ¿Cuáles son los que más satisfacción te han dado? O los que más, no sé, Bueno, esfuerzo, recuerdos, no sé. yo creo que el libro que escribí sobre Franz Tamayo, se llama Yo fui al orgullo, es de los más interesantes que he publicado. Son semblanzas biográficas, no son propiamente biografías. Y he hecho varias, desde, desde el cronista Arsancio Vela, que es el gran cronista potosí, hasta Alcides d'Orbigny, pero sobre todo gentes de la generación de mi padre, de la Guerra del Chaco. He Ya. escrito un libro sobre Walter Guevara Arce, otro sobre Augusto Guzmán, sobre Carlos Medinaceli, sobre Raúl Botelo. Estoy terminando ahora un libro sobre Guillermo Vizcarra Fabre, un gran poeta que nunca encontró un sitio de trabajo en Bolivia y le asesinaron a un hijo, así es que él prefirió irse del país. Eh, pero en todo caso yo no tengo preferencia por ninguno de mis libros. Todos ellos tuvieron su justificación en su momento. Algunas páginas permanecerán, otras no. Y en todo caso creo que he cumplido una deuda de gratitud con esa generación que fue a pelear con un enemigo que no conocía en una tierra tan hostil como el Chaco y que la perdimos finalmente. Pero en forma paradójica se salvó el petróleo y el gas. De manera que en Paraguay piensan que ellos son los que han perdido. Económicamente sí, pero han ganado un inmenso territorio. Claro. Dime, de los personajes del ámbito de la literatura internacional, ¿a quiénes llegaste a conocer? ¿Quién te llamó la atención? ¿Qué experiencias has tenido? Bueno, el más importante ha sido Bertrand Russell. He El tenido inglés. Sí. una reunión con él, sí, y él me hizo un prólogo para un libro que se llama La Guerra Final. Lo conocí, claro, en su hogar en Inglaterra. Después he tenido mucha amistad con Germán Arciniegas de Colombia, con Arturo Larpietri de Venezuela,
He conocido a varios. Ahora mismo tengo un par de cartas de Mario Vargas Llosa, una muy bonita sobre Cochabamba. Yo he escrito 9 libros sobre las capitales de Bolivia, uno por capital o por departamento. Y en el de Cochabamba puse un capítulo de Vargas Llosa donde él habla de su infancia y agradece a Cochabamba porque ahí aprendió a leer, que es lo más importante que le sucedió en la vida, dice él. Así es que un premio Nobel que recuerde con afecto una ciudad que es la mía, Cochabamba, es muy grato. Pero también le gustó a Vargas Llosa un libro que publiqué sobre las visiones jesuíticas de Mojos y Chiquitos, porque él vino, lo invitó a alguna fundación cruceña y recorrió Chiquitos y escribió una nota muy bonita sobre el fenómeno jesuítico, que tantas satisfacciones nos ha dado antes de la pandemia. Los festivales de música barroca son parte de la presencia de los jesuitas en Bolivia. Realmente son patrimonio de la humanidad hoy día. Ojalá que Correcto. termine esta pesadilla de la pandemia y se revaloricen estos sitios que son tan bellos. ¿Qué temas tienes tú en mente todavía que investigar o que escribir? ¿Qué cosas están ahí rondando tu cabeza? Tengo unos 2 o 3 proyectos. Estoy terminando un libro sobre Raúl Botelo González, que era un excelente escritor, muy desconocido hoy día, pero sus libros han sido de texto escolar muchos años. Y estoy haciendo un libro con un amigo y mecenas orureño que se llama Luis Urquieta, que ha fallecido en Cochabamba, pero reunimos todo el material referido a Gesta Bárbara, el movimiento que se inició en Potosí el año 18 y luego en La Paz el año 45 con la generación de Gustavo Medinaceli, de Julio de la Vega, de Armando Soriano Badani, en fin. Han sido generaciones brillantes y es el único movimiento cultural que ha tenido un alcance nacional, porque hubo Gesta Bárbara también en Cochabamba, en Oruro, en Tupiza, hasta en Huaki. Así es que valía la pena conservar ese recuerdo, la huella que han dejado en la cultura. Me gustaría sacar Eso, esos 2 libros adelante, pero también estoy tratando de sacar una tercera edición de la vida del cronista potosino Arsanzi Vela, que es autor de la historia de Potosí. Es la máxima figura de nuestra literatura. Y yo me tomé el trabajo, son 1.000.000 de palabras que él ha escrito y que se descubrieron 3 siglos después. El libro de él se publicó por una universidad americana a mediados del siglo pasado. Es una joya realmente porque él es el primer criollo que se siente orgulloso de su ciudad y insufla a los demás el amor al nuevo país. En la historia de Potosí de él ya está retratada la Bolivia del futuro, porque este país no se entiende sin Potosí, no habría existido Bolivia. Por eso fue la guerra de la independencia tan larga aquí, porque todos se disputaban Potosí. Pensaban que ese cerro iba a durar siglos, que la riqueza era inagotable. Todos los doctores de Charcas
decidieron no depender de Lima ni de Buenos Aires, ya se habían liberado de los españoles, y crear un país nuevo. Y como necesitaban un apoyo político, se apoyaron en Bolívar, en Sucre, que llegó ya para terminar la gesta independentista, y en Bolívar. Mariano, una pregunta todavía sobre lo que son las entrevistas. Sí. ¿Tú consideras que al ser un entrevistador que ha dado a conocer lo que te han contado, al final lo que estás haciendo es un servicio como un intermediario entre las Así es. personas que te cuentan y el público, lo cual toma una cierta responsabilidad de tratar de expresarlo en la forma más clara posible y veraz posible lo que te han contado? ¿Cómo ves tú la misión que tiene un entrevistador en hacer este servicio? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, yo creo que la actitud del entrevistador debe ser de empatía con el entrevistado. Tú no puedes entrevistar a una persona que no te cae bien. Eh, Es mejor no hacerlo. Justamente si buscas un entrevistador, es porque has sabido que ha hecho alguna obra de bien, que ha escrito un buen poema, que es cantante, que es un buen artesano, que es un médico que ha salvado muchas vidas. En fin, nuestra relación con lo que se llama el otro no es fácil. La gente desconfía del prójimo y no solo desconfía, sino que a veces lo odia gratuitamente. Entonces hay que saltar ese escollo y ver el ser humano en su valor natural, eh, donde no haya fingimiento, donde no haya mentiras. Como tú dices, el entrevistador es un intermediario entre la persona entrevistada y el público que lo va a escuchar o va a leer sus palabras. Correcto. Bueno, creo que quisiera cerrar con esta última parte que me encanta porque mucho se refiere al trabajo que estoy haciendo actualmente. Te quiero agradecer muchísimo, Mariano, por tu tiempo. Creo que ha sido una muy linda entrevista. Encantado y te felicito, Marcos. Estás haciendo una obra muy bella. Yo ya la destaqué en su momento y ahora hemos retomado contacto. Así es Claro, que te mando un muy fuerte abrazo. muchas gracias. Chao, entonces. Muchas gracias, Mariano. Chao. Encantado. Adiós, chao, Bueno, chao. encantadísimo. Hasta luego.